Hola, soy RD Grillmaster, bienvenido a tu canal de cocina a la brasa en YouTube y hoy tenemos un tutorial para ver cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar una chuleta. Como me dijo un buen amigo, la ecuación chuletón perfecto tiene 250 factores variables que pueden definir o decidir el resultado de nuestra chuleta, desde cómo nace, cómo se alimenta nuestra vaca, cómo se estabula o cómo se cría en libertad, cómo se traslada, cómo se sacrifica, cómo se desposta, cómo se cocina. Y muchas veces cuando he sido jurado en concursos de chuletas te llama la atención que un mismo lomo, una misma chuleta del mismo lomo, del mismo animal, cocinada por diferentes personas, con la misma parrilla y el mismo carbón, solo la técnica del cocinero te da un resultado totalmente diferente. Antes de empezar con el vídeo, quiero agradecer a Okelan toda la formación y preparación que me ha dado, que hace posible que yo hoy pueda compartir con vosotros esta información y grabar este vídeo. Todos estos factores Okelan lo tiene siempre muy en cuenta para ofrecerte el mejor producto y la mejor chuleta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad del animal. En España, la vaca legalmente tiene que tener un mínimo de 4 años, pero lo suyo, como hace Okelan, es tener ganado siempre vacuno mayor de 6-7 años en adelante. Eso nos da mucha más conformación, mucha más calcificación en el hueso y mucho mayor rendimiento. Y por supuesto, se traslada en un mejor producto, con mucho más sabor. No es lo mismo también criar, o el precio que tiene criar una vaca de 4 años que de un vacuno mayor. El incremento de precio se garantiza con un resultado espectacular. Otro factor importante es el origen de nuestra chuleta, o mejor dicho, del animal. Podríamos dividirlo inicialmente en dos: el origen internacional, como puede ser por ejemplo la frisona polaca, la simmental alemana, la Hereford, la Aberdeen, etcétera, etcétera. Y otro producto nacional o de la península, como puede ser la miñota, la rubia gallega y, por qué no, la asturiana de los valles y muchas más razas de nuestra zona, de nuestra región, de nuestro país, que son un espectáculo. Y ahora vamos a hablar del porqué. Tanto el producto nacional como el producto internacional son muy buenos productos, pero la diferencia es que el producto, la chuleta nacional, es una chuleta con mucha mayor intensidad de aroma e intensidad, por supuesto, de sabor. Y os voy a explicar el porqué. Imaginémonos una vaquita frisona pastando en Polonia, un pasto que tiene a lo largo del día unas 4 o 5 horas de luz. Pues imaginémonos la misma vaquita frisona pastando en Galicia, un pasto que tiene 9 o 10 horas de luz y es por ese motivo de mayor calidad, pues toda esa potencia del pasto la coge el animal y la transmite a la chuleta que tú vas a degustar. Y como siempre se ha dicho, somos lo que comemos, y ahí radica principalmente la diferencia de sabor entre un producto y otro. Otro factor importante a la hora de decidir nuestra chuleta es la grasa. Como os he comentado antes, tanto la grasa de la infiltración o el marmoreado como la grasa exterior de nuestra chuleta, que puede ser blanca, crema o amarilla. Cierto es que una grasa amarilla te va a decir que ese animal ha pastado en libertad y ese color lo da el pasto que ha comido por el caroteno que tiene las gramíneas. Pero no solo la grasa amarilla es una grasa de calidad. Todos sabemos que el Kobe, que tanto apreciado y dicen, yo no lo comparto, que es la mejor carne del mundo, no tiene una grasa amarilla, tiene una grasa blanca. Pues la grasa blanca también es una grasa de calidad. La cobertura de grasa o grasa externa que se acumula en la parte externa de la canal está directamente
relacionada con la cultura de cebado del animal. Es muy probable o más probable que un animal que ha estado bien alimentado tenga una cobertura de grasa de calidad. ¿Qué es la infiltración? Pues la infiltración beta o marmoleado es la grasa entreverada que tiene nuestra carne o en este caso nuestra chuleta y puede ser desde una microinfiltración hasta una infiltración brutal. Le damos muchísima importancia a la infiltración que una chuleta tenga y no digo que no sea importante porque también influye mucho en su terneza y en su jugosidad a la hora de degustarla, pero como por ejemplo la rubia gallega, sabemos todos que no casi ni infiltra o tiene muy poca infiltración y es una chuleta muy bien valorada y que es espectacular en aroma y en sabor. Yo siempre digo que cuando vayas a comerte una chuleta, ¿qué quieres? ¿Hacerle una foto y que salga súper chula y bonita y que tenga esa infiltración, ese veteado y ese marmoleo que es brutal? ¿O realmente en el plato que ese marmoleo y esa infiltración no se ve? Se te caiga 2 lágrimas porque tiene un sabor y una intensidad brutales. Pues no fijaros tanto en la infiltración, pero sí en el origen del animal. Otro factor importante dentro de la grasa es que la grasa de calidad, como la del producto nacional, no es una grasa saciante. Podemos comernos perfectamente un chuletón de 1 kilo, pero la grasa que no es de calidad es una grasa muy saciante, como por ejemplo te pongo la carne de Kobe, la porción óptima para cada comensal es 100 gramos. Es casi imposible que una persona se pueda comer, una persona normal, una chuleta o un chuletón de 1 kilo de Kobe porque es muy saciante. Y en ciertos productos donde la grasa no es de calidad es casi imposible comerse una chuleta de 1 kilo. Tú, cuando te has comido la chuleta de 1 kilo de una rubia gallega, dices, ¡guau! Me la he comido entero. Y además, comentarte una pincelada de salud, que la grasa de los animales criados en España o en la península son grasas saludables que no afectan al colesterol. La cobertura de grasa o grasa externa que se acumula en la parte externa de la canal está directamente relacionada con la cultura de cebado del animal. Es muy probable o más probable que un animal que ha estado bien alimentado tenga una cobertura de grasa de calidad. Otro factor importante a la hora de elegir nuestra chuleta es la conformación o el rendimiento y no tenemos que confundirlo con el tamaño. El rendimiento o conformación es la cantidad de masa muscular que tiene una chuleta con referencia a su hueso. No tiene por qué una chuleta más grande tener más rendimiento que una chuleta pequeña. Normalmente las chuletas redondeadas tienen más rendimiento o más masa muscular que una chuleta triangular. Otro factor importante a la hora de decidir qué chuleta elijo es el punto de maduración. Yo particularmente, y he probado de todas las maduraciones, desde muy poca, media y de extremas maduraciones. Yo particularmente mi maduración perfecta para una chuleta, para mí, es de unos 35-45 días y ahí está el justo punto porque no perdemos los sabores primarios y si ya empezamos a tener esos sabores lácteos que buscamos en el proceso de maduración. Como en el vino, no todas las uvas sirven para hacer todos los vinos y las chuletas o chulederos tienen que tener unas características especiales para tener su punto o poder madurarlas. Para madurar una chuleta hay 2 técnicas, una la de Dry Age, que es la que todos conocemos y la que normalmente es más extendida en el mundo de la carne, que es una maduración en seco con una humedad, un aire y una temperatura controlados y se va mermando y secando, se va alimentando esa chuleta de la grasa exterior y de la grasa interior. Y ahora veremos qué factores necesitamos para tener un chuletero apto para la maduración. Y la otra es en húmedo. Esta es algo más rápida, pero corremos el riesgo y no se utiliza por eso, que tiene menos merma, pero sube el pH y corremos el riesgo que nos salga una carne muy ácida. Los factores a tener en cuenta en una chuleta para poder madurarla es la edad, el tamaño
la cobertura de grasa y la calidad. Tiene que ser normalmente un animal de edad. ¿Para qué? Para que tenga un hueso bien calcificado y nos proteja el interior del ribeye de la chuleta en el proceso de maduración. Después tienen que tener una cobertura de grasa buena y además de calidad para que se nutra nuestra chuleta mientras se está deshidratando de esa grasa y quede perfectamente jugosa cuando la disfrutemos en el plato. Y con referencia al tamaño, pues siempre hay que coger lomos de gran tamaño para que esa merma no se acuse tanto después en el corte. Y por supuesto tienen que ser de buena calidad y de mucha calidad para que aguanten estos procesos de madurado. Otro factor importante a la hora de elegir nuestra chuleta es si queremos una chuleta de lomo alto o una chuleta de lomo bajo. Nuestra vaca tiene dos lomos, un lomo derecho y un lomo izquierdo, y ambos van desde el cuello hasta la cadera. En la parte del cuello está el lomo alto y en la parte final, desde el medio al final, está el lomo bajo. Si te decides por el lomo alto, es una chuleta de mayor envergadura, una chuleta que tiene mayor cantidad de grasa y además conformada por varios músculos que a la hora de trincharla te va a dar sensación de diferentes texturas, cada uno de ellos la presa, la ceja y el ribeye. Además, haciendo un stick tartar con la grasa intermuscular y exterior de nuestra chuleta, podemos acompañarla y la experiencia es espectacular y además visualmente es mucho más agradable. Si te decides por el lomo bajo, es una chuleta mucho más homogénea, tanto a la hora de cocinarla, como trincharla, como a la hora de degustarla. Muchas veces puede venir acompañada del solomillo y la denominamos T-bone. Si el solomillo tiene un gran tamaño, es porterhouse, y si tiene un tamaño algo menor, se llama T-bone. En el canal encontrarás diferentes vídeos del T-bone, de cómo cocinarlo y qué diferencias hay. A mí particularmente el lomo bajo es mi chuleta preferida, pero tú puedes decantarte tanto por una como por otra y no está mal alternar un día con un lomo bajo y otro día con un lomo alto, pero la última decisión es tuya. Otro de los puntos importantes a la hora de decidir qué chuleta compro es la raza del animal, y no por ser el último, es el menos importante. La rubia gallega, la marinoa, la cachena, arauquesa, asturiana de los valles, frisona, simmental, angus, hay una gran variedad, pero infórmate. ¿Por qué? Porque cada una de estas razas te va a aportar una conformación, una infiltración y unos matices de sabor en boca, que cada una es diferente. Gracias por haber llegado al final de este vídeo y por supuesto de nuevo agradecer, como hice al principio, a Okelan por toda la formación que me ha dado, que ha hecho posible que os dé todas las explicaciones y factores que tenéis que tener en cuenta a la elección de vuestras chuletas en este tutorial. No te olvides pasarte por mis redes sociales y también suscribirte a tu canal de Cocina a la Brasa. Si le das a la campanita te recordará nuevos vídeos de recetas, unboxing y tutoriales como este. Un fuerte abrazo, que la brasa te acompañe y nos vemos en el próximo.